lo que, bueno, debería ser estos cambios en materia fiscal y en todo lo que tiene que ver con dinamizar la actividad económica en el país. Se han creado leyes, pero muchas de ellas no se terminan por aplicar, faltan los reglamentos, hay distorsiones en las formas de verse. Vimos el año pasado también el tema de lo que fue la ley de armonización tributaria para todo lo que fue estados y municipios. Sin embargo, de eso depende todavía todo lo que es el nivel nacional y incluso hay quejas en la aplicación de lo que es efectivamente esta ley de armonización tributaria. Según algunos se han ido a los máximos, la forma en que se ha calculado ha ido muy por encima de los valores que se usaban anteriormente para contemplar esos tributos. Al final todo esto genera distorsiones que terminan por afectar la actividad económica, sin duda. En medio de las discusiones que ustedes han tenido dentro de lo que ha sido estas mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional, las propuestas, ustedes hablan de incentivos fiscales. ¿Qué tipo de incentivos fiscales serían importantes en este momento y que puedan ser duraderos y que puedan generar mayor confianza y expectativas más positivas en cuanto a lo que es el desempeño económico o hacer negocios en Venezuela? Mira, incentivos fiscales, hay muchas metodologías para hacerlo. Por ejemplo, el incentivo a la inversión, bienes de capital que tú puedas deducir de los pagos de impuestos, generación de empleo, hay maneras de que tengan incentivos fiscales a través de mantener los puestos de trabajo, una economía que está reduciendo sus puestos laborales, mantener la nómina podría ser un incentivo fiscal importante, a nivel de inversión también estamos hablando. Creo que hay muchas vías por las cuales tú puedes incentivar a través de la parte fiscal, pero no solo eso, es una ley que sea más justa y que evite las arbitrariedades a las que está sometido de alguna manera el empresario venezolano, porque nos fuimos de una ley, de un extremo de ley a una ley totalmente punitiva, en la cual tú eres culpable hasta demostrar la inocencia, lo cual hace muy complejo el sistema de defensa y lo cual pues ha hecho que, bueno, que crezca la informalidad, porque al final todas estas cosas lo que hacen es incentivar la informalidad y que a las empresas formales les cueste operar en Venezuela, terminen yéndose. Entonces, en vez de ampliar la base de recaudación, que es lo que debería estar buscando el gobierno, que era como funcionábamos en el pasado, una buena base de recaudación a una poca alícuota, pues tenemos una pequeña base de recaudación que cada vez se hace más pequeña, eso me obliga cada vez a subir más la alícuota, hasta que haya un momento en que no puedes subir más la alícuota y te quedas sin base de compensación. Entonces, estamos yendo en la dirección contraria. Nosotros tenemos que buscar que la base de contribuyentes crezca, de alguna manera, así como quieren hacer con la electricidad, que ahora todo el mundo la pague. Bueno, es lo mismo, pero si yo salgo a cobrar la electricidad a un precio exorbitante, la gente no la va a poder pagar y va a tener una cantidad de morosos. Entonces hay que tener un equilibrio económico en todas estas decisiones que se toman. Y el gobierno pareciera que piensa que el sector privado es infinito y que tiene recursos infinitos y que pueden cobrarlo infinitamente. Y lo que está pasando es que estamos quebrando muchas empresas a consecuencia de toda esta voracidad fiscal. También decía el presidente de la República recientemente que confiaran, y hablaba del sector empresarial del país debe confiar en que vamos a tener crecimiento económico y en que sabemos que estamos haciendo las cosas bien por todo el tema de sanciones que están previstas. Obviamente entre el medio de las sanciones el Estado piensa en buscar recursos y obviamente lo va a buscar de los impuestos, que es la forma más rápida que tiene para obtenerlo. Lamentablemente la base de contribuyentes cada día es más pequeña y no más grande. En medio de esas condiciones, cuando un empresario tiene un 70%, un 60% de carga fiscal, ¿qué pasa con esas empresas? Bueno, terminan primero cayendo en moracidad con el fisco, segundo declarándose en quiebra, cerrando, fueron las consecuencias de los trabajadores muchas veces porque no hay capacidad de pago de las liquidaciones, pero cuando las empresas quiebran, ya lo que le quedan son activos, y cuando te quedan activos que no son transables, bueno, un trabajador no se puede llevar una carga para su casa, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, el problema es que al final pagan las consecuencias de quienes no tienen que pagarlo. Y una vez más, todo eso va deteriorando la economía. Y la base de la economía es la pequeña y el mediano empresario. Y ese pequeño y mediano empresario se está haciendo inviable operar bajo esta legislación. En medio también de esto está otro tema que es la ausencia de esa mano de obra, de esas capacidades para poder tener la mano de obra calificada que necesita el sector industrial del país, sobre todo el sector industrial del país. ¿Cómo están ustedes enfrentando esa situación? Mira, yo te diría que todavía hay mano de obra en Venezuela suficiente. Si es verdad que se ha emigrado una cifra importante de venezolanos, son 6, son 7, son 8, no lo sabemos, pero una cifra importante de venezolanos, muchos de ellos calificados, muchos de ellos mano de obra calificada, pero en Venezuela todavía quedan recursos y personas capaces de sacar el país adelante. Yo creo que es un proceso de crecimiento sostenible que hay que crear bajo una política económica coherente que sea incentivo a la inversión y no sea un freno para la inversión. Esa es la primera, porque sin inversión es muy difícil generar crecimiento. Crecimiento a partir del gasto solamente, gasto público, el gobierno tiene un límite para gastar. Entonces hay que buscar la manera de que venga la inversión, que haya confianza. Pero la confianza no se decreta, la confianza se gana. Lamentablemente la confianza es un proceso. Lamentablemente la confianza es un proceso que tiene que haber señales. Entonces, ¿qué señales me están dando para que yo tenga confianza? ¿Qué ley me han quitado? ¿Qué ley me han puesto? ¿Qué me han escuchado?
Ahí es cuando se construye confianza. Pero cuando no hay escucha o cuando no hay ninguna señal, bueno, confiar porque me dicen que confío es muy difícil. ¿El tema de las importaciones sigue siendo un problema para el sector industrial? No, mira, eso mejoró bastante con la eliminación de las exoneraciones del producto terminado, ¿okay? Y la lucha contra el contrabando, hay una mejora. Y tenemos que entender que la economía no es una decisión, no es una cosa que hay que hacer, es una sumatoria de pequeños factores que van a ir construyendo ese dinamismo de crecimiento económico. ¿Okay? Aquí hay que arreglar el tema fiscal, el tema de financiamiento, el tema de inversión. Sí, tenemos que un poco de cada cosa. ¿Para qué? Para que la economía empiece a crecer y los venezolanos empiecen a tener salarios más dignos. Que al final es lo que tenemos que lograr. O sea, al final, último, es que el venezolano tenga calidad de vida, que el venezolano tenga bienestar. Si ese no es el objetivo, estamos equivocados entonces. Hemos visto a empresarios defender o hablar sobre las necesidades del salario mínimo, sobre las remuneraciones adecuadas, acaba de decir usted. Precisamente allí me quisiera detener porque no deberíamos estar pensando en un salario mínimo, deberíamos estar pensando en un salario que efectivamente dignifique esa condición de trabajador, pero además las capacidades que puedas tener y que se estratifique efectivamente para que exista ese fin de logro o ese objetivo de ser mejor o prepararte o profesionalizarte, algo que también se ha ido perdiendo en los últimos años. Sí, bien, el salario mínimo es una referencia, existe en todos los países como referencia a lo que es el valor mínimo de una persona para poder tener un trabajo digno. Y lo ideal es siempre que la gente no esté en el salario mínimo, sino que vaya a medida que va creciendo profesionalmente, laboralmente, a través del tiempo, su perfeccionamiento, de su aprendizaje, sus salarios vayan creciendo más. El problema es que en Venezuela hoy en día está todo el mundo en unos salarios que están por debajo de ese mínimo ingreso necesario para tener calidad de vida. Porque además nos hemos acostumbrado en Venezuela de cuánto hace falta para comer. Y yo siempre pregunto si es que acaso la vida es solo comer. El ser humano tiene derecho a recreación, el ser humano tiene derecho a educación, tiene derecho a salud. Y eso tiene que estar ahí. No podemos pagarle a una persona solamente para que coma. Entonces, el problema es muy grave y eso tiene que atacarlo el gobierno. Y desde el sector privado siempre se ha dicho, mira, la primera traba que tenemos es una ley retroactiva de prestaciones que es inviable todo esto. Y hay un sistema de bonificaciones que va a los tribunales y genera una cantidad de conflictos y de costos asociados que son un problema. ¿Por qué no sinceramos esto? ¿Por qué no dejamos que el trabajador escoja qué quiere? ¿Quién mejor que el propio trabajador para saber qué es lo mejor para él? ¿Es para ustedes este año 2024 un año electoral, el año para pensar en llevar todo esto al debate público para quienes quieran o aspiren a gobernar el país? Bueno, yo creo que el rol de Conindustria es llevar al debate público todas las políticas industriales en pro y en beneficio de la industria venezolana. No solo en el año electoral, en todos los años. Ese es nuestro rol, para eso existimos. Para debatir las políticas públicas y para buscar la influencia de esas políticas públicas en un mejor país, en una mejor industria, en un mejor crecimiento. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globo, Visión y Economía. Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria, estaba con nosotros la tarde.